Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio que hemos diseñado desde la Cámara Colombiana del Libro, que se llama Colombia Lee. Esta es una iniciativa que busca visibilizar a todos los actores de la cadena del libro, editores, distribuidores y libreros que son nuestros afiliados, para conocer un poco más acerca de ellos, qué hacen, cuáles son los proyectos que tienen a mediano y largo plazo, cómo han llegado a donde están, cuál es el equipo de trabajo que los conforma y también para conocer acerca de esos proyectos hermosos que están sacando adelante, unos proyectos editoriales contundentes que seguramente van a transformar nuestra sociedad y seguramente van a marcar un hito en el desarrollo editorial del país. Hoy tenemos el gusto de tener a Ediciones Unisalle con un evento maravilloso que se llama Colombia Lee, las bibliotecas rurales en medio del conflicto. Tenemos en el día de hoy el gran gusto de presentar a Pablo Iván Galvis Díaz, docente de la Universidad de La Salle e investigador del grupo Conflicto Social y Biblioteca y Violencia de la Universidad Nacional de Colombia, y a Lizeth Paola Mezquita, maestra rural y bibliotecaria en San Vicente del Caguán, quien ya en unos pocos minutos se conectará con nosotros. En esta oportunidad, la charla estará moderada por Adriana Otálora, quien es docente del Doctorado de Estudios en Desarrollo y Territorio de la Universidad de La Salle. Les damos la bienvenida, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio que resulta maravilloso para nuestros seguidores, para conocer más acerca de estas producciones editoriales que son coyunturales, transversales y vitales para todos nosotros. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Gracias. Cuenta la leyenda que desde arriba, el Valle de Valsillas, hasta San Vicente del Caguán, ella siempre aparecía para consumar su venganza. Dice la leyenda que a veces ella aparecía como una niña en Guayabal junto a los bultos de café y a las pachas de plátano. Otras veces ella aparecía como un joven pidiendo transporte a la Cotranscaguán, a la camioneta que va de Neiva a San Vicente del Caguán. Pero la mayoría de veces ella buscaba la venganza en la vereda Las Morras, junto a la biblioteca pública, en esa curva que da a la selva, y desde allí planeaba uno por uno y vuelta tras vuelta sus venganzas. Siempre la reconocían porque cojeaba. Ese era el punto, como sabían quién era. De la primera que se vengó fue Eugenia. ¿Por qué? Pues porque Eugenia rumbeaba, mejor dicho, cualquier bazar que había en cualquier vereda Las Morras, bazar este fin de semana de amor y amistad, pelea de gallos, riña de gallos, campeonato masculino y femenino de microfútbol, rumba hasta el amanecer hasta que el cuerpo aguante, se le devuelve la visita. Y ella estaba allí. Dice la leyenda que mientras Eugenia caía por el abismo, en la vereda de la Libertad, se aferraba a su carro y pensaba, ¿cómo me voy a morir yo si me faltan tantos negocios lícitos e ilícitos por hacer? ¿Qué la salvó a ella? Su zapato de tacón rojo, una belleza de zapatos que llevaba, y le agarraron un zapato y ella se salvó. Pero ojo, la venganza continuó uno por uno, vuelta tras vuelta. Al segundo que le echó el ojo fue a Robinson, auxiliar bibliotecario de la vereda Las Morras, de la biblioteca. De Robinson se enamoró cuando lo vio allá en Tarima, en el Festival del Retorno, mejor dicho, él a viva voz y cantando. Con el alma bien dolida, así comenzó mi día. Me tomé unas cervecitas para no sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todos mis compas
Conseguimos una troca, levantamos unas morras y ya se armó el fiestón. Ya me siento mejor. Y se enamoró de él y dijo, de este me vengo. Mientras Robinson caía por el abismo, se aferraba a su maleta viajera y pensaba en todas las familias campesinas que no alcanzó a visitar. ¿Qué lo salvó de la muerte? Sus Converse, estaba estrenando Converse, porque era la fiesta del retorno. Pero la venganza continuó, uno por uno, vuelta tras vuelta. Del tercero, que dijo de este sí me vengo, fue de Mincho. A Mincho lo conoció desde muy pequeño y le llamaba la atención que desde su tierna infancia él iba con su fusil en la Teófilo Forero y en las balaceras y en los combates las balas le silbaban por el lado y no lo tocaban. La onda explosiva de las bombas le pasaban por encima porque como era tan bajito y ni lo despeinaban. Mientras caía Mincho, pensaba en las ironías de la vida. No me mataron en tiempos de guerra y ahora que acabo de firmar la paz, encuentro la muerte. ¿Qué lo salvó? Su bota de caucho. Pero la venganza continuó uno por uno y vuelta tras vuelta. De esta mujer maravillosa la cautivaba todas las condiciones complejas de la ruralidad colombiana. María, mujer, pobre, campesina, analfabeta, y la Pepa que le faltaba la maraca, embarazada. Mientras María caía al abismo, se aferraba de lo único que tenía, de lo único que amaba. ¿Qué le pasó a María? Ella iba descalza. Lo que le pasó a María, lo que pasa en el Caguán, lo que sucede con esta mujer que se aparece y desaparece en la vía Balsillas-San Vicente del Caguán. Tenemos que leerlo, terminar de leerlo, en el texto Atizando el Fuego de la Paz, que es el que queremos presentar el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas todas a este conversatorio. Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos, para todas. Es para mí un honor estar en este espacio y además de disfrutar de esta narrativa que es la mejor son de la gente. Hemos escuchado en este breve fragmento al bibliotecario de La Paz, a Pablo Iván Galvis, quien con un contenido simbólico escribe libros para la paz, escribe libros para la vida. Atizando el fuego de la paz, atizando el fuego como hiciera el ave fénix, las páginas de los libros que son cuidadas por el bibliotecario se erigen victoriosas entre las llamas del fuego, de la pasión, de la vida. Son páginas victoriosas, imbatibles y en blanco. Son páginas listas para escribir una nueva historia, ya no una historia de guerra, sino una historia de paz. Esta obra sobre la cual vamos a conversar el día de hoy, Atizando el Fuego de la Paz, Diarios de un bibliotecario en el Caguán, es una coedición entre la Universidad de La Salle, Ediciones Unisalle, y la Universidad del Rosario, y puede adquirirse a través de Siglo del Hombre. Queremos dar un especial agradecimiento a la Cámara Colombiana del Libro y a la iniciativa Colombia Lee. Hoy, entonces, nos convoca Colombia Lee, las bibliotecas rurales en medio del conflicto. Y este es un testimonio del conflicto en la Colombia profunda. En esta obra ustedes van a encontrar unos diarios que de la misma manera como el autor, como Pablo acaba de contarnos, de narrarnos y de hacernos vibrar y sentir y meternos en la historia, nos van contando sus diarios, sus anécdotas entre el 14 de febrero del 2017 y el 8 de diciembre de 2018. Es también, valga decirlo, una etnografía y una puerta a comprender el
conflicto desde la humanidad, desde el ser humano que tiene sentimientos, aspiraciones, miedos y también frustraciones, y principalmente del ser colombiano, de los colombianos rurales. Pablo Iván Galvis es magíster en antropología, es sociólogo y licenciado en educación, y su amplio conocimiento pues queda narrado de manera muy clara y muy sentida y con una voz muy fuerte en este libro y en otros que ya también ha publicado: Narrativas de vida, dolor y utopías, Dios lo manda, el diablo lo susurra. Y principalmente es el bibliotecario de La Paz, Biblioteca Rural de las Morras en San Vicente del Caguán. Esperamos que en breve nos acompañe Lizeth Paola Mezquita. Estamos esperando solucionar los problemas de conexión que a veces pasan también con esta Colombia rural. Y Lizeth, esperamos que llegue. Tuvo el mérito de recibir el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega en 2015, al ser la directora de la Biblioteca de San Vicente del Caguán. Es decir, es una mujer que es una maestra rural y que está viviendo ese conflicto y esa forma de construir paz en carne propia y todos los días. Quiero comenzar el conversatorio haciéndole una pregunta a Pablo, y es de esa manera como también nos acaba de narrar, de contar esta Colombia, y previo a esas historias que comienzan en el 2017, hay una historia que es la experiencia de la firma del acuerdo en el 2016, septiembre, Cartagena. Y en esa historia nos narra de una manera muy didáctica, entre otras cosas, la idea de la paz en medio del realismo mágico, trayendo a colación varias de las obras de Gabriel García Márquez. La pregunta es, ¿usted cómo definiría la paz en una Colombia en la que se vivencia cada día el realismo mágico? Ok, Adriana, gracias por esa pregunta. Definitivamente, cuando uno sale de Bogotá, a veces, incluso en las periferias de Bogotá, uno ya empieza a encontrar el realismo mágico, ¿no? En el Caguán, obviamente, yo desde que piso San Vicente del Caguán, desde que entro y paso el río Caguán, empiezan esos personajes a hablarme, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El libro arranca con la descripción de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, ¿no? Arranca con él. No quería, aunque la experiencia de la biblioteca inició en febrero del 2017, quise también colocar los diarios de la firma de la paz, ¿no? Porque creo que abarca ese espacio, ¿no? La etnografía arranca con la firma del acuerdo de paz y va hasta el 2019, donde acompañamos la biblioteca y donde hacemos registro paso a paso de cómo el acuerdo de paz va, sube y empieza a caer, ¿no? Lastimosamente por muchas cuestiones. Y el realismo mágico se da sencillamente en el hecho de que lo que vivimos en Colombia es de no creer, ¿no? Lo que nos dicen, ¿no? Que la realidad supera la ficción, ¿no? Y en esta pregunta de qué entiendo por la paz, desde esta mirada, para mí la paz es un movimiento continuo, ¿no? Para mí la paz no es algo estático. Para mí la paz tiene apellido de verbo. Y el verbo que precisamente aprendí en las morras, aprendí allá en la vereda, es el verbo atizar, ¿no? Cuando me decían, oiga, Pablo Iván, ayúdenme a atizar el fogón, porque en las fincas, pues íbamos a hacer la extensión bibliotecaria y nos tocaba, pues, entrábamos en la dinámica de la finca común y corriente, ¿no? ¿Y por qué el verbo atizar lo uno con paz? Porque atizar significa alimentar el fuego, ¿no? O sea, es un trabajo caluroso, ¿no? Da calor, uno suda, ¿no? Está ahí al lado del tizón todo el día, ¿no? Es algo permanente. Es algo que busca que cada día arda más, ¿no? Atizar es eso, ¿no? Es mover las brasas y que se prenda, que haya más fuego, ¿no? Por eso la paz tiene que ser así, ¿no? Un trabajo continuo, un trabajo de todos, un trabajo común. Y lo más hermoso de este verbo que acompaña a la paz es que atizar significa hacerse más fuerte, a pesar del viento, ¿no? El viento que está soplando y que quiere apagarlo, ¿no? Y entonces se hace más fuerte
y se hace más fuerte en el sentimiento de cada uno, porque se vuelve pasión. La paz pasa a ser una pasión que todo lo abarca y que todo lo permea y que de todas maneras no te deja salir de allí. En efecto, en el libro y en la medida en que uno va recorriendo esas páginas, comienza a surgir una pasión, y es una pasión por la vida misma, también me atrevería a decir, por la vida de cada una de las personas que está en el territorio, buscando a su manera construir paz. Y hay una actividad que se describe de manera muy bonita en su libro, y son los talleres de macramé. Entonces se comienza uno a evidenciar y a imaginarse allí cómo hombres y mujeres, no únicamente mujeres, participan en talleres de tejido de este arte tradicional colombiano que de alguna manera se ha ido perdiendo, pero allí no, allí lo rescatan y comienzan a tejer y a construir paz a partir del arte. Entonces quisiera escuchar un poco más de cómo se pueden conjugar esos distintos tipos de arte detrás de toda esta experiencia, la literatura, las bibliotecas, los libros, pero también el macramé, el tejer, el hacer los nudos, el deshacerlos y volver a rehacerlos muchas veces. Y cómo esto tiene también efectos en algo que también usted señala, y es el reconocimiento del otro y el trabajo colaborativo. Adriana, antes de responderte, en ese reconocimiento del otro, quiero también poner en contexto a las personas, ¿no? ¿Qué van a encontrar en el libro? En el libro van a encontrar los diarios, la etnografía hecha en la vereda de las Morras, en la biblioteca de las Morras, pero quiero aclarar que esto fue un proyecto nacional, ¿no? Del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional de Colombia, en apoyo a los acuerdos de paz, ¿no? A la implementación. Se extendieron 20 bibliotecas por todo el país, todas en zonas para poblaciones campesinas que hayan vivido el conflicto armado, pero también muy cerca a los puntos transitorios y zonas veredales de FARC, para tejer, precisamente hablando ya del tejido, tejer la convivencia pacífica, la reconciliación y la paz entre campesinos que han sufrido la violencia y excombatientes que optaron por el camino de la paz, ¿no? Y en esto, el primer, precisamente, de todos los apoyos que nos llegaron durante ese primer año de implementación del acuerdo de paz, el primero que me llegó a mí fue de una amiga mía de San Vicente del Caguán, Sandra. Ella, una mujer maravillosa, una artista en toda su plenitud. Y empezamos, ella me propuso, vamos a tejer memoria, vamos a hablar a través de esas historias y de esas narrativas nuestras. Y por eso es el primer taller que yo narro, ¿no? El primer taller, después de la inauguración de la biblioteca, pues viene entonces con esa capacidad de recrear, de darle sentido, de darle forma y belleza, en este caso, al tema de la reconciliación, ¿no? Estábamos buscando ese primer punto, ¿no? Reconciliarnos entre nosotros, ¿no? Y empezamos con la población campesina, ahí en la vereda, ¿no? Recuerdo mucho cuando me hablas del arte, porque es que también estuvo presente fotografía, estuvo presente cortometraje, estuvo presente dibujo, escritura creativa, obviamente, narrativas fantásticas con los excombatientes de FARC, que fue como el proyecto que hicimos. Pero en esto quiero recordar a Alfred Schutz, un sociólogo, y es que él nos dice que la realidad es construida por el sujeto, y en el arte, a través del arte, queríamos construir una nueva realidad que hablara de la paz. En este caso, y para hablar de Schutz, habla de los subuniversos, ¿no? Entonces me encanta cuando Schutz dice, es que es tan cierta, es tan cierto la Dulcinea del Toboso, hermosa, bella y noble, es tan cierta ella en el subuniverso de Don Quijote como la mujer gruesa, fuerte, campesina que encuentra Sancho Panza. Es tan cierto
todo lo que esos gigantes contra los que batalla Don Quijote, ¿es tan cierto eso? Como los molinos de viento que ve Sancho Panza. Es tan cierta los castillos hermosos que ve Don Quijote como las posadas de Sancho Panza. En ese sentido, queríamos las 20 bibliotecas como primer proyecto que entraba a las zonas de conflicto, en este caso a las zonas de paz. Queríamos abrir estos subuniversos de las letras, la reconciliación, los libros, la lectura en voz alta, los cineforos. Y bienvenida, Lisette, qué alegría verte. Qué chévere, compañera de camino, compañera de viajes y mi asesora bibliotecaria en el Caguán. Hola, hola Pablito, hola Adriana, hola a todos. Hola Lisette, bienvenida. Llegas justo a tiempo para unirte a esta conversación. Pues bueno, destacando, como ya había mencionado en el perfil de Lisette, su valor como maestra rural, como bibliotecaria y como una mujer que está construyendo paz desde el territorio. Entonces voy a dejarlos conversar un rato con una pregunta que le voy a hacer a los dos. Y es en torno a el valor de la educación y el rol que ustedes dos, y como acaba de decir Pablo, ¿sí? Como cocaminantes en ese sendero de la paz, ambos como bibliotecarios, como maestros rurales, ese papel que que han jugado todo el tiempo en la construcción de paz, ¿cierto? Destaquemos un poco ese papel de todos los maestros y maestras rurales. En un contexto en el que la idea de la paz pareciera ser esquiva, porque eso es parte de nuestra realidad, ¿cierto? Como que se desvanece y vuelve y nunca se pierde la esperanza, pero sigue siendo esquiva. Desde la experiencia de ustedes dos, y los dejo hablando un ratico solamente a los dos, ¿cuáles consideran que serían esas claves para una educación para la paz en esa Colombia profunda? Bueno, con Lisette Adriana, con Lisette hemos caminado desde el año 2013, cuando entro yo a la biblioteca de San Vicente del Caguán buscando libros, y ella se ríe porque ella sabe por qué se ríe cuando yo entré y no veo ni un libro, pero creo que una de los aprendizajes que tuve fue junto a Lisette, porque aunque yo trabajaba como maestro ahí en San Vicente del Caguán, no había hecho la conexión directamente con las bibliotecas públicas. Entonces, y cuando hablo de las bibliotecas públicas, hablo de los libros, de los autores, de todos los servicios bibliotecarios, de ese mundo que se abre a través de la lectura, ¿no? Entonces, pero mire ¿qué me aportó a mí la biblioteca de San Vicente del Caguán? Cuando hablo de la biblioteca, hablo de Lisette como bibliotecaria y del grupo de amigos, que fue un grupo maravilloso que nos llevó, obviamente, a la ruralidad, por ejemplo, nos llevó a los cineforos, nos llevó a las extensiones bibliotecarias, pero definitivamente me enseñó que, como dice el concepto de educador, de pedagogo, el paidos es el que está al lado del niño, ¿no? Es el que va al lado. Yo creo que para la construcción de paz, desde la educación, tenemos que aprender a caminar al lado, no adelante ni atrás, sino al lado. ¿Al lado de quiénes? Si es en la educación, pues obviamente de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros maestros, de los padres de familia, pero si es en la ruralidad, al lado de las comunidades campesinas. Y si es en opciones, obviamente en aportes y en acompañamiento al proceso de la paz, también con los excombatientes o con todos los que quieran unirse a los caminos de la paz. Lisette, no sé qué recuerdas de esos tiempos pasados. Bueno, pues realmente mi vida ha estado un poco ligada siempre por un lado con la docencia y con otro por las bibliotecas, porque pues tengo en mi familia somos alrededor de 9 docentes, entre primos y hermanos. Entonces yo a mis 18 años mi primer trabajo fue ser maestra. Terminé mi bachiller y empecé de una vez siendo maestra rural. Sin embargo, pues con todas las dificultades y como los inconvenientes que trae pues no tener una experiencia,
Entonces llegué a ser docente en un lugar muy alejado de acá de San Vicente, en un cabildo indígena. fue mi primera vez como docente. Entonces, pues los cabildos comúnmente se destacan porque aparte de estar muy lejos del municipio, tienen en cuanto a cuestiones educativas hablando, pues muchas más necesidades, muchas más dificultades de acceso, de materiales. Digamos que aparte de hacer un trabajo educativo con los niños, también hay que hacerlo con los padres para que también comprendan un poco la importancia de que ellos continúen su educación. Entonces, cuando llegué a la biblioteca, yo llegué con esta experiencia docente, la tuve durante 4 años. Cuando yo llegué a la biblioteca, llegué con un montón de sueños porque yo dije, bueno, yo creo que empecé a empaparme porque también nunca había tenido ese acercamiento. Incluso con Pablo nos estrenamos en la biblioteca, por eso me reía un poco, sí. Porque es que fue muy chistoso porque yo llegué a la biblioteca luego de ser coordinadora pedagógica de unos hogares y entonces a mí me gustaban los cuentos y entonces había ganado el alcalde, entonces él me había visto en algunas actividades con madres gestantes y lactantes haciendo actividades de cuentos con la fiesta de la lectura, entonces dijo, bueno, yo creo que esta muchacha es como buena para este puesto para bibliotecaria, entonces me dijeron pase la hoja de vida, la pasé y bueno, entré a ser bibliotecaria, pero mi acercamiento, lo más cercano a los libros eran estos cuentos infantiles. Cuando yo llego a la biblioteca y me encuentro con alrededor de unos 5.000 títulos, casi me voy de para atrás. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago con todo esto? Y estaba yo en ese tiempo recién llegada cuando un día llega el profe Pablo y entonces él llega a la biblioteca a preguntar, bueno, la bibliotecaria, ¿qué me recomienda para leer? Y entonces, y Dios mío, qué tensión, qué susto, mi corazón a 1000, porque yo decía, ahorita el que me va a preguntar, cuando sí, efectivamente comienza a decirme, bueno, pues es que a mí me gusta la lectura, ¿dónde están los libros de literatura? Entonces yo voy y les muestro y dije, bueno, le digo yo, mire, profe, la verdad es que aquí están todos estos libros. Ustedes me dirán cuál le presto, y entonces me dice, no, pues yo no sé, yo me he leído pero ¿usted cuál me recomienda? Y yo pues tuve que sincerarme, no, qué pena, profe, pero es mi primera vez, antes si usted me recomienda un libro a mí, pues bienvenido, porque yo tampoco sé cómo por dónde empezar a leer. Entonces, así empieza esta historia con Pablo, nos fuimos acompañando, Pablo tenía más experiencia con los libros, había leído mucho más y comenzó, me acuerdo, y no lo olvido, que el primer libro que me recomendó fue Ensayo sobre una ceguera, que todavía lo recomiendo y lo llevo, mejor dicho, en mi corazón, porque decía, bueno, y si después pasara eso, no estábamos preparados, bueno. Y comienzo a empaparme con estas bibliotecas, pero a la vez de empaparme con las bibliotecas siempre tuve el propósito de acercar a los docentes, porque yo decía, yo por la realidad que conocí también con mis compañeros docentes, pues sabía que lo que me había pasado a mí de sentir la necesidad de llegar a una escuela y realmente no saber cómo con qué libros trabajar, incluso no tener sino más que la cartilla con la que uno desarrollaba los temas para trabajar, pues esa era una necesidad. Y yo decía, las bibliotecas, cuando yo llegué a la biblioteca, yo pasaba el mes reportando 50 usuarios que llegaban a la biblioteca de San Vicente, y es la más grande del departamento. Tenemos 2 pisos, tenemos centro de memoria, tenemos procesos culturales, teníamos sala infantil, un montón de cosas, pero solamente 50 usuarios en el mes. Entonces yo digo, y comienzan a contarme que habían proyectos de concertación, que habían proyectos para estímulos, que habían una cantidad de cosas en las que las bibliotecas no habían participado y que yo podía de pronto apostarle un poco a eso para traer proyectos y desarrollarlos desde mi biblioteca. Entonces, afortunadamente la biblioteca de San Vicente contó con un muy buen momento y fue la articulación de todos los procesos culturales que tenía el municipio. Entonces, no era sola, a pesar de que estaba yo como bibliotecaria solamente contratada para esa función, había un grupo que eran los gestores culturales que también en su tiempo decidieron meterse en como de lleno a trabajar por la biblioteca, había un grupo de amigos, habían unas personas que también les gustaba el tema del rescate de la memoria histórica, entonces comenzaron también a articularse con Casa de la Cultura y Biblioteca. Pablo nos ayudó con el tema de los cineclubs. Comenzamos con la Casa de la Cultura a formar un equipo consolidado y comenzar a extendernos para la zona rural, porque digamos que entre las políticas administrativas siempre están hacer como desarrollar los proyectos en la zona urbana. Siempre se prioriza también porque
digamos que desplazarse en las comunidades rurales implica un montón de cosas y entre esos el más sentido son los gastos económicos que representa. Dice Entonces nosotros... un aporte pequeñito ¿Sí? para que no se me vaya de la memoria. Creo que es muy importante, Adriana, porque la biblioteca empezó a hacer esa relación entre el centro y la periferia. El centro, que es San Vicente, el pueblo, el parque, porque ahí al lado queda la biblioteca, y la periferia, que eran todos esos caminos que estaba abriendo la biblioteca, ¿no? Y que no era sencillo porque estábamos en época también de conflicto armado, ¿no? Entonces creo que ahí hubo, cuando tú preguntas por dónde construir la paz, pues Lice nos está diciendo toda la realidad de los maestros rurales, pero también nos está diciendo la importancia de nuestras bibliotecas caminando por la ruralidad. Creo que eso es vital, ¿no? Claro que sí. Entonces, nosotros decimos, bueno, si siempre han estado en San Vicente, si siempre es el pueblo, si siempre es el parque, porque para nosotros también el punto como de encuentro siempre en las actividades culturales y entonces el parque, entonces nos vamos a volcar a las comunidades rurales. Y qué cosa tan maravillosa descubrir que el trabajo que se hace de corazón, tal vez cuando se tiene siempre en un lugar y nos desplazamos a un recorrido de alrededor de 6 horas, donde caminábamos, donde cargábamos los libros, nosotros a las bibliotecas nos entregan algo que se llama la maleta viajera, que la maleta viajera que nos entregaron en ese tiempo era como un bolso donde uno hace el mercado con rodachines, una cosa pesadísima. Pero entonces como necesitábamos mostrar que había una cosa que le llamaban la maleta viajera, nos la cargábamos por allá. Y eran con libros, con cuentos, con los pendones de la biblioteca, con los CDs de la película, el videobim, bueno, un montón de cosas y llegábamos y era una fiesta cultural total. Resulta de que lo que dijimos, bueno, las personas les interesa mucho que la Casa de la Cultura vaya a los bazares, a las fiestas, pero bueno, les vamos a poner como condición que para que nos reciban tiene que abrirnos un espacio para la biblioteca, porque es que también por voluntad propia, no, ellos primero su fiesta, sus fútbol, sus cosas. Entonces Wilton, que era el director de la Casa de la Cultura, siempre les mandaba en carta de respuesta, sí señores, estamos muy contentos de ir, pero necesitamos un espacio para la biblioteca y para una película. Y a veces nos tocaba que ponernos un poco braveritos y decir, no, es que tienen que apagar el sonido de la fiesta porque vamos a proyectar películas para los niños. Y entonces fuimos como cambiando un poco el chip de que solamente eran fiestas y nosotros también teníamos que hacer un poco de pedagogía, también teníamos que dar el momento para el disfrute y también buscábamos, por supuesto, las temáticas que les interesaran a la comunidad. Entonces siempre quisimos... Desde la biblioteca sabíamos que el territorio en el que nosotros nos encontramos pues no ha sido un territorio fácil para caminar, pero sabíamos que no podíamos estar ni de un lado ni del otro. Esa fue como nuestra estrategia para poder llegar a donde nosotros quisiéramos. San Vicente por la zona de distensión, por todo el conflicto que ha vivido, en algunos lugares incluso se escucha todavía que hay que, entre comillas, pedir permiso para poder llegar a esos lugares, que hay que avisar, que hay que saber para dónde se va. Nosotros, como Casa de la Cultura y como biblioteca, nunca tuvimos ese inconveniente. Nosotros supimos andar nuestro territorio y nos lo disfrutamos de una manera inimaginable. Son los recuerdos más maravillosos y yo creo que la mejor forma de construir la paz fue saber andar en nuestro territorio y llegar a las comunidades. Pablo, Lisette, quiero unirme a unas felicitaciones que están llegando por el chat y por las redes sociales. Felicitaciones de Lorena Carrillo, quien dice que felicidad escuchar sus experiencias por esas bellas tierras que sean aprendizaje y ejemplo para muchos más. De Cristian Díaz, quien felicita a Pablo Iván, una mirada experiencial acerca de la paz que necesitamos construir. De Jorman, quien dice, en estos tiempos donde se quiere borrar y callar bocas, se necesita más gente como ustedes. Los felicito, les deseo lo mejor. Y yo me uno a esas felicitaciones porque en este libro y en este diálogo tan bonito que están entablando ustedes, se escucha esa construcción de paz y se siente esa construcción de paz de la Colombia rural, de nuestra Colombia profunda. Y quiero contarle a quienes nos están escuchando que así, tal cual como ustedes están escuchándolos ellos hablar, se evidencia ese sentimiento y esa vivencia en las páginas del libro Atizando la llama de la paz. Perdón, Atizando el fuego de la paz.
la pasión de la paz. Quiero preguntarle a los dos, comenzando por favor por Pablo, que era un diálogo que teníamos previamente con Lisette, y es si existen algunas secuencias en los cuentos, de pronto con las actividades de la maleta viajera, o bueno, si existe alguna secuencia o si tan simplemente puede uno llegar a abrir la página y decidir en qué orden comenzamos a leer. ¿Qué me cuentan al respecto? Bueno, Lisette ha sido de mis lectoras más permanentes. Además, ella siempre leyó también los borradores. Tengo dos amigas que siempre me han leído los borradores, Sandra Navejorral y Lisette en San Vicente del Caguán. Ellas son fieles a mis borradores, ¿no? Cuando ya sale publicado el texto, Lisette también me hizo la pregunta, ¿no? Pablo, ¿usted cómo articuló los cuentos ahí metidos entre la etnografía, ¿no? Entonces, yo quiero aclarar que el texto es una etnografía a profundidad, ¿no? Abarca 3 años, ¿no? Del 2016 al 2019, ¿no? En acompañamiento a una experiencia de construcción de paz, como es la Biblioteca por la Paz de la Vereda Las Morras, ¿no? Además que también es una vereda con unas condiciones y unos personajes maravillosos que están ahí narrados. Entonces, ¿cómo yo mezclaba antropología con literatura? Claro, el problema de siempre, ¿no? Mis compañeros, mis amigos de la Nacional Sociólogos, no, es que usted es un etnógrafo y entonces usted está ya en ese mundo, ¿no? Y mis compañeros antropólogos, no, es que usted es muy teórico y es sociólogo y está ya haciendo IAP, Investigación Acción Participativa. Y mis compañeros literatos y amigos y exalumnos literatos, no, pero es que esos cuentos tienen mucho de etnografía. Pues yo tengo la libertad de los hijos del Caguán, allá eso, la pasión es por todas partes, allá aprendí que no hay límites, allá aprendí que, mejor dicho, el momento es el presente y uno escribe lo que siente. Por eso, cada diario de campo etnográfico viene posterior un relato corto que se llama cuenta a leyenda, que es la metodología que yo empleo en mis clases. Pero Adriana y Lisette, ustedes saben que cuando uno está en el territorio rural, hay silencios profundos. Algunos impuestos, otros para poder permanecer en territorio, ¿no? Entonces, la estrategia que yo hice, aquello que se me cruzaba acá en la garganta y no me dejaba hablar y que no podía decir como bibliotecario por la paz, la literatura me lo permitió decir a través de cuentos. Entonces van a encontrar los diarios, la etnografía profunda, pero también la libertad de los cuentos que me permiten hablar de aquello que la ruralidad le toca callar. Lisette, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, no, yo creo que el trabajo que nosotros, bueno, que seguimos haciendo incluso porque pese a que ya no estemos en nuestros lugares de trabajo, en la historia que iniciamos, nosotros seguimos siendo equipo y seguimos llegando a todos estos lugares, seguimos buscando las estrategias para lograr esa reconciliación que tanto necesitamos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro mismo territorio. Entonces, yo más bien tengo una pregunta para Pablo. Listo, de una. A ver, Pablito. Bueno, Pablo, bueno, también por mi experiencia y por la de muchos que también han estado en este territorio, bueno, yo crecí escuchando hablar de la guerrilla pero no recuerdo en mi época haberlos visto como hasta cuando tuve más o menos 10 años. Después de los 10 años, a pesar de que estaban acá y a pesar de que estábamos en la zona, ¿cómo se me fue? En la zona de despeje, bueno, yo no recuerdo haber visto a uno así como que ese es un guerrillero. Pero resulta que cuando inicié mi primer trabajo de docente y llego a este cabildo indígena una vez,
llega la señora donde yo me estaba quedando y me dice, profe, lo que sucede es que por ahí andan unos señores que la están preguntando y están diciendo que la quieren conocer. Entonces yo digo, bueno, ¿y quiénes son esos señores? Como a las 6:30 de la mañana y me dicen, pues salga para que los conozca. Y resulta que la habitación donde yo me quedaba era de madera en una casa rural y tenía unas, ¿cómo le llamamos? Como unas divisiones donde se colocan unas cosas que le llamamos guardaluz, que es en la unión de las dos tablas hay una aberturita. Y entonces yo cogí por esa aberturita y llegué y me asomé así y cuando llego y miro y habían 3 guerrilleros. Y ahí sí supe que eran guerrilleros porque ejército ni de locos iban por allá. Diosito santo, yo siento un escalofrío y cuando salgo, bueno, ya, y que quieren conocer a la profesora, entonces yo salgo, pero a mí cuando me dicen es que ellos quieren conocer a la profesora, yo me pongo a llorar de una vez porque yo decía, Dios mío, ¿qué me van a hacer? Me imaginaba un montón de cosas y cuando yo salgo encuentro a las personas estas y me saludan muy formalmente y no, es que queremos saber quién es usted, de dónde es, quién es su familia, por qué está por acá, nunca la habíamos visto, habíamos escuchado. Bueno, entonces yo comienzo a hablar y a contar un poco de mi vida, pero no dejaba de temblar, mis manos me sudaban y yo tenía mucho miedo. Entonces yo encuentro en los diarios de Pablo, en el libro, encuentro una partecita donde él dice que no hay libros, ¿cómo es? No hay brechas que los libros no puedan abrir. Entonces, como que todos los caminos que uno quiera recorrer, siempre que se recorran con los libros, como que lo es posible. Pablo hace un montón de cosas también desde la biblioteca móvil en Las Morras y logra llegar a trabajar con los excombatientes. Entonces yo le pregunto a Pablo, ¿era posible que usted entrara y saliera cuando usted quisiera? ¿Había algún protocolo? ¿Cómo era esto? Porque es que en todo alrededor, en todas las otras zonas, pues había casi que preguntar, casi que pedir permiso y llegar con la biblioteca, qué tan esquivos estaban ellos con este proceso. Ok. Bueno, quiero hablar de lo macro rápidamente porque también quiero hacer homenaje, y con este libro se hizo, a los 20 bibliotecarios por la paz, ¿no? Y a todos los bibliotecarios del país, obviamente, que hacen una labor maravillosa. Pero este proyecto de coyuntura, que fueron 20 bibliotecas por la paz en zona rural, la única que no se pudo instalar fuera de Tumaco, por cuestiones de orden público, no permitieron entrar a la biblioteca. Entonces, lastimosamente, claro, yo lo escribo, ¿no? Que los libros nos abren los caminos, ¿no? Pero es más una metáfora para animarnos que la realidad, ¿no? Muchas veces hay problemas graves, los maestros rurales tienen sus dificultades, sus amenazas, y los compañeros, los 19 compañeros que instalamos las bibliotecas, a mí me tocó la de San Vicente del Caguán, todos intentamos iniciar trabajo con las zonas veredales, ¿no? Tengo que aclarar que ya eran los primeros meses de la implementación del acuerdo. Por eso es importante el texto también, ¿no? Porque va a narrar paso a paso, desde la mirada de una biblioteca, cómo se implementó el proceso de paz y cómo fue llevado durante los 3 primeros años de implementación, ¿no? Ahí está la clave también del libro, ¿no? La posibilidad de mirar de entre líneas, ir diciendo, uy, miércoles, esto pasó a nivel nacional también, pero está en una microhistoria, la microhistoria de una biblioteca rural, ¿no? Fácil no fue para ninguno de los 19 que llegamos a las zonas, desde La Guajira hasta el Caquetá y Nariño, ¿no? Estuvimos todos repartidos, ¿no? En mi caso, con la comunidad campesina fue muy bacano, fue muy chévere. La comunidad de la zona de reserva campesina de la cuenca del río Pato y el Valle de Valsillas es impresionantemente ávida de lectura, ¿no? Entonces las veredas se peleaban, que quedara en Guayabal porque es el centro político, que quedara en los Andes porque nosotros tenemos ya la escuela lista para la biblioteca, y por allá, en una esquina de Las Morras, ¿no? Oiga, aquí tenemos la caseta comunal. Pero llega uno al lugar, Lisette, que fue mi asesora y mi compañera también, mi formadora allá en Las Morras, uno llega a la caseta comunal y es un ambiente único,
todos los voluntarios de La Salle, los voluntarios del Dante Alighieri, los voluntarios de la Nacional que nos acompañaron, llegaban y la vereda entera, la acogida, como si fuéramos de toda la vida de la vereda, es impresionante. Con FARC, pues obviamente las cosas fueron difíciles. Además que a mí me tocó bailar con la más fea, ¿no? Con la columna móvil Teófilo Forero. Entonces, el miedo era también grande, ¿no? Y claro, uno puede decir, no es que uno como sociólogo, no, pues va y que bien, y vamos a hacer la conexión y a mirar la paz. Pero ya estando en territorio y uno como bibliotecario con su maleta viajera, yo recuerdo que el proceso fue muy difícil. Primero en la escuela, ¿no? Un diálogo frío y distante, ¿no? Y está narrado en los diarios, ¿no? Ahí me recibieron 4 de los excombatientes, ¿no? Pero en ese entonces con armas, ¿no? Y entonces, claro, las armas contra los libros, ahí hay una distancia y un abismo que uno no sabe cómo cruzarlo, ¿no? Luego la negativa, ¿no? Si el bibliotecario no vive con nosotros, si el bibliotecario no está aquí y la biblioteca no está con nosotros, no, el proyecto no va. Y miércoles, ¿yo qué hago? No, vaya al Ministerio de Cultura y avíseles. Y en el Ministerio de Cultura le dicen a uno con el cariño, y en la Biblioteca Nacional con el cariño, Pablo, ese es su trabajo. Vaya y convénzalos de que la biblioteca debe estar con los campesinos y extensión bibliotecaria a ellos. Pues 15 días después yo otra vez con la maleta viajera, otra vez allá, y me dijeron, no, tiene que entrar al punto transitorio, hoy lo esperan allá. Y entonces la talanquera, la guardia del ejército me dijeron, bueno, siga, pase para allá. Y yo con mi maleta, ¿no? Y hágale camino adentro, ¿no? La ONU, bienvenido, siga, allá lo esperan. Y yo siga, ¿verdad? Cuando llegué a FARC, a la guardia de FARC, ya adentro, me dijeron, camine que lo está esperando allá el subcomandante para que nos hable de la biblioteca, qué pasó, cuándo llega. Y entonces con la izquierda me hicieron, vaya y entre. Y está narrado en el libro cómo frente a toda la Teófilo Forero que estaba armada y el subcomandante ahí, y me llama y me dice, explíquenos por qué no se está cumpliendo el proceso de paz, por qué no están construyendo el punto transitorio, por qué la biblioteca no va a estar aquí. Ahí están, coméntenles. Y a mí se me fueron subiendo poquito las 2 almojábanas que me comí en el desayuno porque no había podido almorzar de los corre-corres. Lo único que se me ocurrió fue decir, cuenta la leyenda, y empezar con un muy buen cuento, y se abrieron los ojos, se abrieron los mundos, y los uniformados y armados se fueron desvaneciendo y aparecieron los campesinos, ¿no? Quiero nuevamente recordar que esta narrativa es la que van a encontrar en este libro tan hermoso. Y además, pues, agradecer a quienes nos están escuchando, transmitirles algunas felicitaciones de Rafael Salas por el aporte a la cultura y al proceso, de Juliana Rivera, quien dice felicidades, profe, un orgullo enorme para nosotros y la Universidad de La Salle, de Juan Lesmes, quien expresa alegría por ver el fruto de su trabajo como bibliotecario. Dice, quienes hemos caminado junto a usted y hemos aprendido a tejer historias entre trochas, fogones y huacas. Un abrazo. Y vale decir que esta es una labor muy hermosa que no solamente hacen los bibliotecarios, sino todos estos Quijotes que comienzan a construir paz de distintas maneras, y los libros, y pues nos convoca precisamente hoy la Cámara Colombiana del Libro, son un instrumento de paz. Nos pregunta Daniel Felipe Niño, pues primero da un cordial saludo al hermano Pablo Galvis, maestro y compañero de camino. Y voy a leer una serie de preguntas, porque creo que con esto se aviva bastante la conversación. ¿Cuántas bibliotecas más y en qué rincones del país? ¿Fue Las Morras para usted lo que para el Quijote La Mancha? ¿Cómo puede la gente menos aventurera contribuir a tejer y relatar la paz? Y yo me sumo a esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Finalmente pregunta él, ¿qué está cocinando para el futuro?
creo que cierro con estas preguntas para dejarlos hablar a ustedes, además de pronto si nos cuenta algo sobre los cuentos fantásticos y la estrategia de Senderos de Paz. Lo dejo, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, no, yo quisiera antes, como estamos haciendo, voy a hacer como un pequeño espacio pequeñito, sí me gustaría que Lisette, que conoció la biblioteca, que fue mi asesora de la biblioteca y que me ayudó también con la biblioteca comunitaria de FARC, del ETCR, nos cuente muy brevemente cómo viste el actuar de la Biblioteca por la Paz, de esta biblioteca, la colección que te encontraste. No vayas a hablar del bibliotecario, por favor, porque yo sé que tú eres muy estricta con mi trabajo, y sobre todo de esa relación con la biblioteca comunitaria que tú ayudaste en la catalogación de ella, de la LTCR, ¿no? Como para hacer el corte y yo ir mirando las preguntas que están haciendo en el chat. ¿Listo? Entonces, compañera y asesora departamental de bibliotecas, cuéntanos, ¿qué encontraste en las morras? Bueno, para mí llegar a las morras fue, bueno, una experiencia muy interesante, porque como les digo, pues el hecho de que la comunidad junto con los excombatientes se unieran en esta vez para llevarse para ese lugar, porque Pablo lo menciona también en sus diarios, llegar con la biblioteca fue que unas personas de unas veredas quisieran llevársela para allá, que los otros quisieran para acá y que los excombatientes la quisieran para sí mismos. Entonces, encontrarme cuando llegamos desde la Biblioteca Nacional como tutores y encontramos que estamos como en este coge para allá y coge para acá, pues claro, lo primero es ver ahí una situación, digamos, un poco difícil para mediar, pero también fue una alegría porque uno siempre tiene como esas prevenciones de que en la comunidad, porque no están tan cerca de los libros, de las bibliotecas o de las universidades o los talleres, pues entonces que tal vez no son tan a gusto con los libros. Pero llegar y encontrar ese tipo de conflicto fue más bien alentador. Fue un poco de orgullo sentir porque decimos, bueno, no estamos, como no fue errónea la decisión de traerles una biblioteca, porque para muchos sonaba como un poco descabellante que una biblioteca para los excombatientes y también pensábamos un poco como que eso no es lo que ellos quieren. Pero cuando en los libros de Pablo además se puede leer que lo que ellos querían era que la biblioteca les quedara para ellos y que no solamente se les llevaran libros, sino que se les hicieran talleres y que también ellos querían contar, ellos necesitaban un poco desahogarse y contar esas historias que no eran escuchadas, que solamente son como mitos, ¿no? Como también mostrar un poco su parte humana. Entonces, claro, llegar allí y encontrar el interés de ellos cuando comenzamos con Pablo a catalogar los libros y habían unas personas que nos estaban ayudando y ese interés que ellos demostraban por, bueno, cuáles son los libros y cómo, y a mí desde mi postura yo no podía hacer nada por llevarles libros más que decir, vengan, en la biblioteca están necesitando libros. Pero encontrarme con estas necesidades se viene uno cargado de ilusiones y como de más fuerzas porque entender que todo sí estaba funcionando. Entonces, este proceso definitivamente muy maravilloso. Logramos apoyar allí esta biblioteca en la catalogación y en lo que se podía hacer, pero era casi un trabajo como con las uñas. Esperábamos mucho más, esperábamos tener muchos más libros, pero lo más impactante fue el gusto de ellos por querer que las bibliotecas llegaran, por querer descubrirse también con esos libros. Además, no solamente con las uñas trabajando, sino hasta medianoche y a luz de vela, porque no teníamos luz, y mi asesora departamental me dijo, usted no se mueve de la biblioteca hasta que no esté esta biblioteca de las morras catalogada como debe ser. Y eso lo digo y se ríe porque fue así. Entonces no quedó en diario de campo, yo tenía que tener el desahogo en algún momento de que, no mentiras, no, fue un trabajo arduo, además con la pasión que trabaja Lisette por las bibliotecas, por la catalogación y por el orden de la biblioteca, pues obviamente por eso le dije que no hablara mucho de mi trabajo. Pero quiero aclarar, bueno, de las preguntas que me han hecho, definitivamente toda la zona de reserva campesina es una zona que ha tenido su historia de lucha, ¿no? También, ¿no? De resistencias, de distribución de la tierra, de una economía sostenible y sustentable,
de una organización fuerte campesina, o sea, y es la zona de reserva campesina más antigua del país, ¿no? Entonces, cuando dicen ¿qué es para mí? Es un laboratorio de paz, de reconciliación y de una apuesta por la tierra, que es el origen del conflicto en Colombia. Aquí ya entra el sociólogo a hablar, pero ya lo callo un momentico y sigue el bibliotecario. Pero es toda una posibilidad, ¿no? Y lo que podemos hacer, pues es mucho, ¿no? Es mucho, respetando obviamente las dinámicas internas e históricas que tienen, ¿no? Porque por ahí se puede también hacer ese trabajo de construcción de la paz, ¿no? ¿Qué estamos cocinando a futuro? Pues obviamente tenemos el acompañamiento de la biblioteca. No ha sido fácil la historia de las bibliotecas por la paz. Yo creería que después de 3 años, si están abiertas 5, 6 o 7 son muchas. Entonces, y la de las morras está en ese proceso. Nosotros como grupo de amigos de bibliotecas, con amigos de la biblioteca allá de las morras, pero también con amigos acá desde Bogotá, desde La Salle, desde el Técnico Central, desde la Universidad Nacional, hemos estado ahí remando y remando para que la biblioteca continúe, ¿no? Por eso es importante, aunque estuve un año entero como bibliotecario, también narro en el libro los 2 años de acompañamiento y de resistencia que hicimos como grupo de amigos de bibliotecas, 10 personas haciendo el esfuerzo de mantener la paz. Y creo que ahí viene un reto, ¿no? Y el reto es que la paz definitivamente no podemos esperarla de arriba, ni el gobierno, ojalá sería, ¿no? Que nos alientaran otra vez desde allá a construir la paz. Pero si no es desde allá, nos toca a cada uno, con la maleta viajera, con lo que tengamos y a caminar, ¿no? Para cerrar con las preguntas que hicieron, 2 proyectos que se construyeron, ¿no? Senderos de Paz y Narrativas Fantásticas. Los Senderos de Paz nacen, Las Morras es catalogada zona roja en minas antipersona. Eso es completamente difícil para un bibliotecario rural, que la única manera de llegar a los campesinos es llegando a las fincas. Porque la estrategia era, llegamos a su finca, pero como todos los bazares en el Caguán, ¿no? Y en toda la ruralidad, ¿no? Se le devuelve la visita, o sea, nos devuelve la visita a la biblioteca. Y llegábamos a 4 horas de camino. Pero esto para decir que en la primera extensión rural, extensión bibliotecaria que quise hacer, la comunidad me dijo, no, profe, es muy riesgoso por las minas. Mi auxiliar bibliotecario Robinson, que ahorita también quiero hablar de los auxiliares bibliotecarios de la biblioteca de las Morras y de FARC, tanto Kevin como Robinson hicieron un trabajo maravilloso, y después los bibliotecarios Robinson, Deyanir, hicieron un esfuerzo grandísimo, más el grupo de amigos de bibliotecas que están por ahí también. En esa primera propuesta yo dije, no, es que toca porque si la gente no llega acá a la biblioteca es por miedo, también de los caminos, entonces vamos nosotros. Y Robinson me dice, profe, pues irá usted, porque es que eso es complejo. Y le dije, Robinson, mire, su contrato dice que usted va delante del bibliotecario a donde vaya. Entonces nos fuimos los 2, y está narrado, en el primer sendero, los 2 nos perdimos buscando la finca que estábamos para visitar. Nos cogió la noche, nos perdimos en la selva, con el miedo a las minas. Fue complicado, pero encontramos el río Pato, la hamaca y llegamos a la finca. Nos tocó quedarnos esa noche, pero fue una noche de atizar el fuego, de escuchar la gente, del fogón, porque cocinamos juntos, cocinamos pan de yucas, me acuerdo, pan de yucas y bizcochuelos y aguapanela, y hablamos hasta la madrugada y leímos, y definitivamente ahí dijimos, tenemos que abrir los senderos. Para resumirles el cuento, un año después ya teníamos el sendero número 8 determinado, nos acompañaba la Universidad de La Salle, nos acompañaba el Dante Alighieri, nos acompañaba la Universidad Nacional, nos acompañó la Policía Nacional, nos acompañó la Guardia Campesina, la Asociación de Colonos del Pato, la comunidad de Morras, y abrimos senderos de paz. Y con los cuentos fantásticos, pues bueno,
como el alma de los negocios es el secreto, entonces estamos cocinando, para responderle a Daniel Felipe Niño, estamos cocinando estos cuentos, estas narrativas, estos relatos de vida, una permanencia en territorio de pronto, pero eso vendrá para después. Perfecto, aprovecho para expresar nuevamente acá felicitaciones de parte de Andrés Sánchez. Dice: felicitaciones, Pablo, porque quienes llevamos en la sangre al Caguán conocemos de todo este trabajo tan trascendental que desde la lectura usted lideró allá. Y de Sandra Blanco, quien dice: felicidades a Lisette Paola y a Pablo Galvis. Quiero leer una frase que está en alguna de las páginas de este libro y es de algún excombatiente. No es muy claro si es hombre, mujer, algún ser humano colombiano excombatiente, y dice: en el monte no podíamos cargar muchos libros por lo pesados. Ahora nos llegan y debemos aprovechar la circunstancia, porque quien lee un libro no vuelve a ser el mismo. Esa es la Colombia que comenzamos a descubrir quienes no hemos estado tan cerca, como decía alguno de los comentarios en el chat, quienes no somos tan arriesgados ni tan fuertes como para llegar allí a construir paz, para conocer esa Colombia profunda, esas experiencias que ustedes han avivado, y pues que digo con orgullo, qué bueno poder compartir estos espacios y, como politóloga, la posibilidad de conocer desde la etnografía lo que sucede en la Colombia rural, en la Colombia profunda. Los invito a todos a leer este libro, que es una coedición entre la Universidad de La Salle y la Universidad del Rosario. Y pues agradeciendo nuevamente a la Cámara Colombiana del Libro y la posibilidad de que con los libros, que son elementos de paz, instrumentos de paz, sigamos construyendo paz. Mil gracias a Pablo, a Lisette. No sé si quieran decir algo más para invitar en esta sesión de esperanza a nuestros oyentes a construir paz. Lisette, y a leer el libro. Claro, sí. Bueno, mi invitación, por supuesto, es para que, a pesar de que no seamos tan aventureros, bueno, de vez en cuando es bueno tomarse una escapadita de la rutina y arriesgarnos a conocer las cosas por nuestros propios medios. Una estrategia, una muy pequeñita, podría ser empezando por leer este libro de Pablo. Pablo ha recorrido tantos lugares de nuestro Caquetá, porque ahí donde lo ven no solamente se quedó con nuestro municipio, sino que cuando uno llamaba a Pablo estaba en Solano, o ya conocía a Milán, o ya conocía a Morelia. Bueno, entonces arriesgarnos a conocer San Vicente del Caguán es mucho más, muchísimo más de lo que hemos escuchado. Tiene unos lugares maravillosos y una gente, unas personas con una calidad humana impresionante. La vida nos puso en el camino para conocer estas otras realidades con los excombatientes, y a eso le debemos muchísimo. Saber de la parte humana que tenemos todos, y saber que tenemos hermanos, que tenemos a nuestra gente, porque esos excombatientes no son más que nuestros mismos campesinos con otra ropa que nosotros no usamos. Pero tal vez nos unen muchísimas cosas a ellos, nos une un sentimiento de vida, nos une una esperanza, y bueno, esta esperanza nos la ha puesto Pablo en este libro, que yo decía en algún momento que leer estos libros de Pablo eran como pasarte una fotografía blanco y negro a una fotografía paisajista llena de colores. Pablo tiene un amor por esta tierra que espero que nosotros también lo heredemos, los que somos de acá. Hemos escuchado y hemos leído a muchas personas que escriben unas cosas maravillosas, que a veces pareciera que cuando leemos sobre el Caguán nos quitáramos nosotros mismos, los caguaneros, nos quitamos es como esa venda de nuestros ojos y aprendemos un poco a amar más a nuestra misma gente, a nuestra misma tierra. La invitación es para eso, para que se animen a descubrir y para que se aventuren de vez en cuando a explorar estos paisajes y estas tierras maravillosas, y para que, bueno, tomen agüita del Caguán y se peguen la rodadita para acá, por estas tierras. Bueno, yo sencillamente pues invitarlos a que podamos disfrutar de la lectura, de los textos, de esta experiencia de construcción de paz que es continua, ¿no? Que es permanente, que la estamos haciendo permanente junto a la comunidad campesina, el grupo de amigos de la biblioteca de allá que viven en Las Morras. Es un grupo maravilloso, tienen que ir a conocerlos, obviamente. Y nosotros, los del grupo de amigos de biblioteca desde acá, desde Bogotá,
La Salle, que obviamente ha estado muy interesada en el territorio y en esta experiencia, el Técnico Central, la Universidad Nacional, obviamente. Quisiera que no dejáramos olvidar y pasar, ¿no? Esto que es la paz, ¿no? La paz es algo que tenemos que echarnos al hombro, ¿no? Como la maleta viajera, ¿no? Y caminar así hayan minas antipersonas, ¿no? Caminar, arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos. Como lo dije que días también ahí en La Salle, ¿no? En el territorio a uno le duele que estén matando a los líderes sociales, ¿no? Por uno que maten deberíamos irnos 3 con nuestra maleta para allá. Deberíamos hacer el cambalache, porque es que necesitamos estar en territorios, ¿no? Necesitamos construir desde los territorios la paz, ¿no? Y bueno, cierro con las últimas letras que escribo en el diario, el último diario, ¿no? Que es de agosto del 2019, cuando fui con el grupo de amigos allá a abrir la biblioteca nuevamente. Hay que recordar lo que nuestros antepasados nos han dicho, ¿no? No habrá libertad mientras haya libertadores. Por eso, seguiremos buscando que nuestras bibliotecas por la paz sean espacio de encuentro y lugar de todos. Que disfruten el texto y bueno, nos vemos en Las Morras, en San Vicente. Atizando el fuego de la paz, diarios de un bibliotecario en el Caguán, coedición de entre la Universidad de La Salle y la Universidad del Rosario. Recuerden que puede adquirirse a través de Siglo del Hombre. Hay otros saludos y felicitaciones, tanto desde el Caguán como desde México, y esto es parte de lo bonito que construimos acá. Todos estamos en un mismo espacio para dialogar y para construir paz. Gracias a Pablo, gracias a Lisette por todo su trabajo y por acompañarnos hoy, permitirnos acercarnos a estas experiencias. Y también a la Cámara Colombiana del Libro y a esta iniciativa Colombia Lee. Mil gracias a todos. Bueno, gracias. Una buena jornada.